Navegamos en el tiempo reviviendo emoción, historias que forjaron nuestra gran institución, de profesores y cadetes de esfuerzo y tradición. Bienvenida a este viaje, a esta conversación Exanay. Navegando historias sin final, un podcast que te inspira, un legado naval, pasado y presente en un mismo lugar. Prepárate. Buenas noches, amigos de Navegando Historias, el podcast Exanay, que rinde homenaje a todas aquellas personas que han tenido su paso por nuestra querida Academia Naval Almirante Illingworth. Hoy en nuestro programa número 8 con un invitado muy especial. ¿A quién tenemos hoy, Javier? Así es, Alfredo. Buenas noches, amigos de Navegando Historias. Tenemos un programa especial porque tenemos hoy día al primer ex alumno que vamos a entrevistar en este programa. ¿Y quién es? El doctor Guillermo Antonio Castro Dager. Nacido el 2 de noviembre de 1951, estudió en la escuela primaria en el ciclo escolar Semillitas de Milagro, en la secundaria, estudió en la NAI, es de la tercera promoción. Se graduó de físico matemático, luego en la universidad se estudió en la Universidad Católica, graduándose de licenciado, luego de abogado. En 1978, su tesis doctoral fue el régimen tributario de la vivienda de interés social en el Ecuador. En su vida profesional, ha sido abogado del consorcio BIS, aquella constructora del que construyó la Alborada. Le tocó hacer el reglamento de copropiedad de la primera parte del estadio de Barcelona. También trabajó en Emelec, estuvo vinculado al sector inmobiliario. En la parte pública, en su vasto palmarés, fue procurador síndico del municipio de Milagro, abogado asistente de la empresa municipal de agua potable, ministro juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 2 con sede en Guayaquil, director general de aduanas, encargado por 3 semanas, ministro fiscal general de la Nación, vocal del Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, ministro juez de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Corte Suprema, a la que se denominó en su tiempo la Pichicorte. ¿No? Actualmente es presidente ejecutivo de una empresa de servicios legales administrativos con nombre de servicios GACAPO S.A. Damos la bienvenida al doctor Guillermo Castro Dager. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Alfredo, por haberme invitado a este programa, al cual yo quería asistir. Muchas veces les escribía diciendo, yo soy de la tercera promoción. ¿Cuándo me toman en cuenta? Porque tengo muchas historias que contarles. Y ya estamos en el programa. Bienvenido, doctor. Muchas Vamos con gracias. la primera. Iniciamos el viaje en Navegando Historias. La primera pregunta. ¿Qué sintió la primera vez que vistió el uniforme de la NAI? Sentí miedo. ¿Ya? Sentí miedo porque fui a primer año casi a los 11 años de edad. Y yo venía de una escuela de Milagro. Era como te separas de los padres. Yo no fui internado, era semi-internado, vivía con mi abuela. Y sentí miedo porque era un colegio, en esa época habían 2 colegios del régimen militar, la Academia Juan Gómez Rendón en Playas y la Academia Naval Almirante Illingworth aquí en Guayaquil, que cuando yo entro al tercer año de vida del colegio, ya era un colegio que tenía fama, o sea, ya se había hablado mucho de este colegio, por su régimen, más que nada por su régimen disciplinario. A mí me tocó entrar cuando era rector el comandante Páez, ahí entré yo. Entonces, fue una bonita época, ¿no? Porque ya uno se va conociendo, hay compañeros y después se da cuenta que era un colegio normal con ciertos principios disciplinarios militares, ¿no? Navales más que nada. Claro. Qué bueno. Usted mencionó que estuvo en semi-internado. ¿Qué se diferenciaba en horarios? Claro que el internado era tiempo completo, pero el semi-internado, ¿cómo era? En el semi-internado nos recogía un bus a las 7 de la mañana y teníamos que estar en el colegio más o menos cuarto para las 8. La ciudad era otra ciudad, o sea, se podía andar muy rápidamente, no teníamos el tráfico que se tiene ahora.
yo viajaba desde la Ciudadela Naval hasta al sur de Guayaquil, hasta el colegio. Llegábamos ahí 7:45, nos hacían formar a las 8, muchas veces cantábamos el himno nacional, y ahí nos repartían para las clases, ¿no? Teníamos clases de 8 a 12:30, ahí venía la hora del almuerzo. La hora del almuerzo había un canchón muy grande donde almorzábamos, cogíamos una gamela donde nos iban sirviendo la comida. Era una comida buena, era una comida buena. A veces nos intercambiábamos los platos porque a uno no nos gustaba la sopa, íbamos cambiándonos la sopa, pero sin que vean los inspectores porque eso era prohibido, ¿no? Eso era muy prohibido. Y otros nos quedábamos con hambre y había el señor Maruri, que era el dueño del bar, el sargento Maruri, el dueño del bar. ¿Y qué es lo que le pedíamos a él? Latas de atún con galletas de sal. Entonces él nos traía escondido las latas de atún, las abríamos y ya íbamos terminando nuestra comida. Pero siempre la comida tenía una sopa, tenía un segundo y una fruta de postre. Siempre era una fruta de postre. De ahí comíamos, nos daban media hora de descanso y teníamos que ir a clase a las 2 de la tarde y terminábamos las clases a las 4:30 y ahí comenzábamos a repartirnos a los buses. Pero las personas que se portaban mal, las dejaban castigadas para que duerman en el colegio. Wow. Y yo me habré quedado castigado en ese colegio más o menos unas 30 veces. ¿Qué pasó, doctor? O sea, más me quedé en la época de Pita que en la época de Páez. Ya. Porque yo con Pita tengo una anécdota con el comandante Francisco Pita. El comandante Francisco Pita, creo que fue decán, tanto el comandante Páez como el comandante Pita, creo que fueron decanes de presidente. Pero eran muy amigos de un tío mío que ya falleció, que se llamaba Eduardo Castro. Ya. Entonces, por esta amistad, y así como tenían amistad con otros marinos, había gente que ellos querían que sean como especiales. Entonces el comandante Pita a mí me decía, yo quiero que tú marques una historia en este colegio. Entonces el comandante Pita fue muy exigente conmigo. El comandante Pita ingresó de rector cuando yo estaba en 5º año. Fue en 5º y en 6º año. Entonces él fue el que más veces me dejó castigado en el colegio. Nos paraban ahí en el portaestandarte de las banderas, habían 3, nos paraban en uno y nos tenían ahí hasta las 9 de la noche, hacía frío. Pero mi abuela Zoila, que ya murió, que yo era un engreído de ella, era su nieto engreído, ella tenía una casa debajo de la academia. Y en esa casa ella se la prestaba para que viva el Capitán Fierro. Ah, ya. El famoso Capitán Fierro. Entonces, cuando ya el comandante Pita se iba en su camioneta, Fierro me decía con la voz que tenía, quédate ahí, 1/4 que ya te mando a comer. Entonces Fierro tenía ese tratamiento especial conmigo por el lado de mi abuela. Ya. Por el lado de mi abuela. Y mi abuela siempre tuvo también unos roces de palabras con Pita porque ya le decía que le parecía una cargazón que él tenía conmigo, ¿no? Pero ya cuando yo me gradué, pues ya me dijo, yo quería que tú seas muy especial, yo siempre vi que tú despuntabas, entonces yo por eso te ponía el ojo en todo. Mira, así eran las cosas. ¿Verdad? ¿Y cómo era la convivencia con los compañeros? Bueno, la convivencia con los compañeros era increíble. Era increíble. Todavía uno tiene convivencia con los que viven, se han muerto muchos. Nos reuníamos en la parte de abajo de las canchas de fútbol, o también nos reuníamos en la parte de arriba, había un pabellón de química, nos reuníamos ahí afuera a conversar y ahí planificábamos los escapes, porque en esa época había mucho escape del colegio, no sé si ustedes lo vivían. La fuga. Había bastantes lugares, formas de salirse. Claro, nosotros no salíamos
Salíamos de ahí por la parte de atrás, llegábamos al colegio americano. Del colegio americano cogíamos la línea 14 y esa nos dejaba en un lugar cerca del centro, pero generalmente los escapes eran como unos retos. Ahí había, en el colegio había un famoso, pues un famoso doctor ahorita, hijo del vicerrector, el doctor Carvajal, que era abogado, que fue vicerrector. El hijo de él es un famoso médico, ahora no recuerdo ahorita el nombre. Y un grupo de compañeros decíamos, vamos a hacer que el hijo del vicerrector se escape. O sea, el objetivo era que el hijo del vicerrector se escape. Entonces lo convencimos a Carvajal. ¿No? ¿Cómo se llama Carvajal? Jorge Carvajal, un famoso médico. Ya. Lo convencimos a Jorge Carvajal de que se escape, que en el Salado teníamos un yate que era de un alumno que se llamaba Miguel Bernás, pero lo convencimos a él para ir al yate, porque él, ese día en el Salado estaban filmando una película mexicana que se llamaba Alex Dínamo. Alex Dínamo era el agente mexicano que equivalía al 007. Entonces, Alex Dínamo lo representaba Julio Alemán. Y había unas bellísimas de México ahí en esa filmación. Y nosotros desde el bote de Bernaza veíamos cómo se filmaba la película. Pero más que la película, era el gusto de tenerlo a Jorge Carvajal ahí, el hijo del vicerrector, a quien habíamos logrado que se escape. No le iba a decir nada. Te iban a salvar, te iban a salvar del castigo. No, porque el papá se puso furioso. El papá se puso furioso y nos llamó a Bernaza. Había un señor del BAI que ya falleció, que también estuvo en ese escape. Había un señor, a ver, era Bernaza, el BAI. Era otro más que no recuerdo en este momento. Y nos llamó y él no decía coscacho, sino que decía, yo los voy a castigar con un coscacho, porque ustedes han logrado que mi hijo haga esto a mi espalda. O sea, imagínate el hijo del vicerrector. ¿Ya? Es un coscacho, entonces nos pegó ahí un coscacho y nos dejó castigados ahí, nos dejó durmiendo, nos dejó durmiendo. Ese eran los grandes escapes que habían ahí. Bowen era el otro, Manavita, Bowen. Allá. ¿Con quién escapamos? Emilio Bowen. De los que le estoy diciendo, vive Bernaza, que vive en Las Vegas, Bowen, que vive en Manaví, Jorge Carvajal, que es un médico famosísimo, y el Baisi falleció joven, muy joven falleció. Sí. Alfredo. Yo viví las dos épocas de la academia, o sea, los dos uniformes. Allá. El primer uniforme, que era el blue jean azul, la camisa blanca, el corbatín y la gorrita de marinero. Allá, que después fue el uniforme de primaria. Ese que después fue el uniforme de primaria. Y también los dos uniformes de parada, pues, porque hubo un uniforme de parada primero, que era con el que íbamos a los desfiles. Pues. Doctor, ¿y usted usaba la Cristina en esa época, en el caqui? No usamos una gorra. Claro, usábamos esta gorra que la gente creíamos que eran marinos de verdad. ¿Ves? Yo era el comandante de la tercera división, decía. Wow. Ya, pues. Desfile. Nos invitaban a todas partes de la costa a desfilar. Fuimos a desfilar a Milagro, más que nada, digamos, siempre fuimos a desfilar a Milagro, a Quevedo, a Durán. Siempre nos invitaban. Y a los que ya se portaban mal, los hacían el corte de pelo ahí mismo. ¿Eh? A este peluquero le decían raspachancho. Del peluquero del colegio. Un gran documento, sí. Raspachancho. Sí. Ese peluquero era fijo en el colegio, doctor. Era peluquero fijo del colegio. Era peluquero activo del colegio, pero era que a uno le decían córtele más y a otro le decían córtele menos. ¿Sabe qué, doctor? Encuentro tan interesante todo esto que nos está contando. Usted es el primer. Conmigo ustedes pueden pasarse un día entero. Yo le cuento, yo actualmente soy docente de la ANA. Yo soy exalumno, promoción 92-93, y actualmente soy docente. Y mis alumnos no conocen absolutamente nada de esto. Tal vez tengan algún abuelito y
y algo han escuchado, pero yo les pregunto, chicos, ¿ustedes saben que la academia fue internada? Muchos dicen no. Entonces, casualmente, doctor, para esto es este registro audiovisual que estamos haciendo. Invíteme a mí a darles una charla. Pues. Mire que yo era muchachito, oiga. Ahí había tenido 13 años. ¿Cuándo fue la última vez que fue a la academia, doctor? Vea, yo soy un poco ingrato, porque no me gusta regresar a aquellos sitios que yo quise. Nunca. Me gradué y nunca. Ya. Pues, Mire, ahí invitado. ese es el uniforme, ¿verdad? El uniforme antiguo. Esto era el Milagro, ahí estábamos con unas reinas. Ah, ya. Estábamos con unas Pues, reinas. doctor, le cuento que ese uniforme volvió a ver la luz otra vez, porque es el uniforme que usa la actual Guardia de Honor de nuestro colegio. Ah, mira, Esto es ¿ves? una réplica exactamente igual. Pues lo vamos a estar Ya. esperando que nos visite, pues, doctor. Mira, esta señorita se llamaba Sandra Torres, que fue Ya. reina de un colegio y después terminó siendo esposa de un señor que fue alcalde también allá en Milagro. Siempre en Milagro siempre nos invitaban. Siempre nos invitaban en Milagro. Doctor, una pregunta. ¿Cómo era la disciplina que imperaba en esos días de cuando era cadete? Era dura porque ahí había lo mejor que existió durante muchos años, según yo escuché. El inspector general se llamaba Héctor Mancilla. Era un señor que estudió en la Escuela Naval de Salinas, pero por aquellas circunstancias de la vida se enamoró y se casó. Entonces le impidieron que sea alférez, le impidieron que se gradúe de alférez. Como lo conocía el comandante Páez, lo trajo de inspector general, y el tipo, como tenía esa formación militar, era pero durísimo. Los teques eran demasiado bravos, era la vuelta a un poste que había abajo, porque al frente quedaba la casa de los Isaías, antiguamente quedaba una mansión allá al frente. Entonces a nosotros nos mandaban a que demos la vuelta a un poste de luz que había abajo, por donde pasaba la línea 14. Y hay mucha gente que terminaba vomitando y todo eso. Mancilla era muy fuerte, muy duro, pero era un hombre muy tratable, sino que era exigente, ¿no? Eso que yo le digo, cuando Mancilla se daba cuenta de que nos cambiábamos los platos, nos dejaba sin comer. Nos Ah, dejaba, claro, nos dejaba sin comer. Él Y era muy usted, duro. perdón, y doctor, ¿y usted recuerda algún profesor o inspector que haya marcado su etapa de cadete? Bueno, hubieron profesores, en esa época había unos profesores increíbles. Por aquí tengo a dos. Aquí lo tengo al doctor Sánchez, Laureano Sánchez, creo que. Laureano Sánchez Estrada. Sí, a él le decíamos el charrito. Que fue rector. A él le decíamos el charrito. En esta foto que está aquí, esta foto es en Acapulco, en México. Allá. Nosotros hicimos una gira en Acapulco y esa es una linda historia porque eh, mi papá, Guillermo Castro Acuña, era amigo de Galo Plaza Lazo, había sido cuidiario políticamente, y resulta que el día en que nosotros volábamos a México en una aerolínea que se llamaba AXA, Aerolíneas Peruanas S.A., en esa misma línea volaba el señor Galo Plaza Lazo, que era el secretario general de la OEA Así en esa época. en esa época. Entonces, mi papá me presentó a Galo Plaza y nos los presentó a todos los que estábamos ahí. Pero el señor Galo Plaza parece que tiene un lapso cuando llegamos a México y le preguntan a él allá, a los periodistas que lo reciben, ¿y usted viene acompañado? Y él dice, sí, vengo acompañado por unos cadetes de la Escuela Naval de Salinas, dice él. Al momento en que los cadetes de la Escuela Naval de Salinas, más rápido que un rayo, afuera del aeropuerto había un bus de la Marina. Había un bus de la Marina, nos hizo embarcar a todos y nos llevó a un hotel que se llamaba La Casa del Maestro, que era un hotel donde los mexicanos hacían este tipo de recibimientos. Y desde ese momento no gastamos nada, todo corría por cuenta de la Marina Mexicana, en homenaje a Galo Plaza Lazo. O sea, en homenaje a él nos hicieron todo este tratamiento.
A nosotros nos comenzó a dar un poco de miedo, o sí nos dio miedo a toditos, porque el vicealmirante de Marina de México nos lleva a una reunión. Nos lleva a una reunión. Y nos comenzó a hablar ya en términos náuticos. Medio sabíamos algo, otras cosas no sabía. Y se le ocurre al tipo decir, ¿qué tiempo van a estar aquí? En realidad íbamos a estar 8 días. 8 o 9 días. Y él dice, no, yo me encargo de arreglar con la aerolínea, pero quédense 4 días más porque queremos mandarlos al puerto de Tampico para que ustedes con grumetes mexicanos naveguen y hagan una operación conjunta. ¿Te puedes imaginar ese problema? Iba a ser un problema. Parece película eso. Iba a ser un problema más grande que el que existe ahorita entre Ecuador y México. No puedes. Entonces, no sabíamos cómo saliendo y le dijimos a este vicealmirante, es que tenemos que irnos a Acapulco porque ya todo está contratado. Tranquilo, no pasa nada, nos mandaron a Acapulco. Aquí tenemos la foto de estaban en Acapulco, miren, estamos en Acapulco. Aquí por acá tengo otra foto. Este es un barco de turismo en Acapulco, miren, estoy yo en un barco de turismo en Acapulco, un pirata y todo. Y nadie decía nada. No, ¿cómo salíamos del problema? Y el que hacía de jefe nuestro era un brigadier de más alto rango, que era Bolívar, el brigadier Lupera. Fausto Lupera, un abogado y economista prestigiosísimo que vive en Quito. Fausto Lupera. Entonces una noche le dijimos, oye, Fausto, ¿cómo salimos de este lío? Porque imagínate que nos manden a Tampico y que nos pongan ahí atrás de una metralleta o algo, y nosotros no sabemos de nada de estas cosas, ¿me entiendes? Entonces Fausto dijo, no, nos regresamos a Guayaquil. Y hablamos con el doctor Sánchez y fuimos a la aerolínea y adelantamos el vuelo y le mandamos una misiva al viceministro que teníamos un conflicto acá en Ecuador. Él dijo, uy, lástima, pero otra vez cuando regrese. Y mire cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida. Un acto de buena fe del señor Galo Plaza Lazo, por decir, esta es mi comitiva, nos abrió las puertas en México, pero también nos fijó un problema terrible. No salió en las noticias, ¿no? No hubo noticieros. Noticieros cubrieron eso, ¿no? Claro, pues, noticieros cubrieron esto, pues. No le digo que el Galo Plaza llegó a la comitiva mexicana que lo recibía él. Mientras nosotros hacemos aduana, ya había un bus afuera. ¿Cuáles son los carentes ecuatorianos? Y rápido nos marcaron un bus, nos llevaron al hotel y ahí no gastamos nada. Nada. Nos fuimos al Teatro de Bellas Artes Mexicana, nos hicieron conocer México. Yo era un fanático de México, yo siempre fui fanático de México, me conocía la historia. Imagínense ser tratado de esa forma ya en el Teatro de Bellas Artes, que vayan por aquí al Museo de Chapultepec con guías marinos. Pero en las noches, cuando nosotros conversamos, o sea, ¿cómo salimos de este problema? Porque iba a ser un verdadero problema. Claro. Y pudimos salir del problema. Así es la historia. Claro. También la academia, en esa época, cuando yo estaba en primer año, hizo cruceros mixtos. No sé si después habrán seguido. ¿Ya? Nosotros viajamos a Galápagos en el Bae Esmeralda, en el buque Esmeralda. Fue una experiencia maravillosa. Esa es una cosa pero increíble. Hacíamos parte de la tripulación, o sea, teníamos que limpiar piso, teníamos que tender las literas, arreglar los cuartos, otros iban a la cocina y nos bautizaron. Cuando pasamos la línea equinoccial nos bautizaron. Había una malla que ponían ahí en la cubierta y uno se tiraba por la malla, ahí le echaban miel y una serie de cosas y lo rapaban. Mi nombre de bautizo se llamaba tambulero. Yo soy bautizado con el nombre de un pescado que se llamaba tambulero. Pero el barco a lo que entra por Salinas. Y yo sabía que mis padres iban a estar en Salinas. Ya no quise venir a Guayaquil, pero yo me quedo en Salinas y el carnet pues se traspapeló ahí, ¿no? Pero eso es un viaje maravilloso. Allá en Galápagos tuvimos como 15, 20 días, unos 20 días. Recorrimos las islas. Le iba a traer una fotito que se me perdieron ahí donde están las borritas y todo. Y en esta mano, no sé, ojalá se vea, a mí me dijeron los marineros, no te tires ahí.
que hay erizos, pero a veces uno es necio. Yo me tiré y me clavé un erizo y me llevaron a fuego, a un fuego con unos palos y me pegaban con palos y el erizo nunca salió, me quedó ahí como historia. Pero lloré como nunca porque es dolorosísimo. Wow. Doloroso el erizo, doloroso el palo que te dan al lado de una candela. Esa es la historia. Eso fue el primer año. De ahí no sé que habrán hecho más cruceros con la Marina, todo. Pero fue una linda experiencia. Bien. ¿Recuerda algún profesor o inspector que haya Bueno, marcado su etapa acá? ya le dije que Mantilla era extraordinario. Mantilla es extraordinario. Mantilla. ¿Y profesores? Mantilla duró 4 años. Duró los 4 años de PAES. Ya, pero era inspector. Era inspector y profesor de matemáticas, porque era un matemático de primera línea. Después creo que le salió un trabajo en Los Ángeles y después. Bueno, recuerdo, profesores, habían algunos. Creo que en el periódico está de la promoción, que lo debemos pasar cuando ya presentemos el programa, estaba en el listado de profesores. Y uno Sí, que fue mire, profesor mío, Alberto Álvarez Falloni. Alberto Álvarez Fayón estaba ahí. Sí. Mire, por ejemplo, este es cuando yo me estoy graduando, ¿verdad? ¿Ya? Este profesor de aquí era el profesor de química, el doctor Guevara. Ya. El doctor Guevara. Y el de acá era el doctor de literatura, el profesor de literatura. No me recuerdo el nombre ahorita de este profesor. El licenciado Guerra era el profesor de literatura. El doctor Guevara era un profesor muy difícil en química. Y recuerdo cuando estábamos en 5º año, había un cadete que se llamaba Plaza. Y al segundo o tercer día de clase, Plaza alzó la mano para pedirle la palabra al doctor Guevara y le dijo esta palabra: la química es la ciencia que quita la paciencia y las ganas de estudiar. Y lo expulsaron del colegio. Hasta que fueron los padres a hablar para que lo regrese por esa cuestión que le dijo, ¿no? Pero había un profesor de historia milagreño, increíble, por aquí tengo una foto con él. Este profesor que para mí era uno de los mejores que hubo. Oh, aquí está. Este era un profesor milagreño. Se me fue el nombre ahorita, pero ya mismo lo recuerdo. Este daba historia y geografía. La forma como hablaba era espectacular. O sea, este hombre no hacía dormir. Uno quería que las clases nunca se terminen porque eran unas películas que él contaba. Unas películas. Y así. También estuvo Teófilo Bucarán, también fue inspector, pero un inspector bravísimo, muy duro también. Así tipo Mantilla. Pero ese ya estuvo en la época de Pita ya, en la transición del 4º y el 5º año. ¿Y cómo era la enseñanza en esa época? La exigencia de los maestros en sí. ¿Cómo era? Eran muy duros, demasiado duros. Demasiado duro. Este doctor de química era duro y el doctor que daba anatomía le decían puñalada y casa porque era difícil, era rarísimo pasar con él en una primera instancia. O sea, vieron profesores muy estrictos, muy estrictos. O sea, la academia se caracterizó en esa época por ser un colegio demasiado estricto. Ahí nace su fama. Claro. Ahí cuando uno ya está en 4º año, uno ve como de otros colegios vienen alumnos, vienen al 5º año. O sea, alumnos que habían tenido problemas en otros colegios, indisciplinados, y todo eso los mandaban acá para que les metan disciplina. Porque sí daban palo, sí daban palo. Daban palo, en esos TEC daban palo. Yo creo que ahora ya no dan nada de eso, pero a nosotros sí nos dieron palo. Doctor, y bueno, ya que entra en ese plano, bueno, esta pregunta yo sé que todos las queremos saber. ¿Qué clase de sanciones o castigos se aplicaban por indisciplina en aquellos días? ¿Usted recuerda alguna en particular, una experiencia en particular? Pero ya le he dicho que me dejaron a dormir 30 veces en el colegio. 30 veces y te paraban ahí todavía debe estar ahí en un murito donde ponían las banderas y te paraban, no te podías ni mover a ningún lado. Y el viento que pegaba era terrible. Y no comías hasta las 10 de la noche que terminaba el castigo.
Ese era el castigo más fuerte. Y la noche dormías donde podías dormir, porque había literas que no tenían colchones. Entonces tenías que una colcha, entonces tú la ponías como colchón y dormías ahí. O había algún compañero que decía, si entras aquí en mi litera, ven, pero que no te ve el inspector. Ahí estaba el famoso suboficial Navarrete, que era durísimo también. Ese se quedaba en las noches ahí, el suboficial Navarrete. Y a ese le molestaba las noches porque a él, cuando ya se apagaban las luces del dormitorio, todos estábamos ahí hacíamos un coro, decía, y ese oficial se volvía loco con ese coro. Quería, quería ver de dónde nacía y nunca supo de dónde nacía. O sea, acabamos el sexto año y nunca supo de dónde nacía. O sea, habían otros que siguieron, ¿no? Los que después entraron, pero era un coro, así que en esas tinieblas, esa academia botada por ella que no había nada, usted se imagina las luces apagadas y que a las 11 de la noche le digan ¿Ves? el oficial Navarrete salía en calzoncillo con un tolete y nadie decía nada. El viento, no le decía el viento, pero él sabía que no era el viento. Cuando se realizaban los desfiles, ¿cómo era la preparación para los desfiles? En la época del comandante Pita eran durísimos la preparación. El comandante Pita tenía 3 batallones, la primera, la segunda y la tercera. Y los preparaba, quería lucirse el comandante Pita. Y ahí se usaba el uniforme blanco. El comandante Pita era un hombre que vivía del ego, que vivía del aplauso. Y eso era lógico. Entonces quería que su colegio se luzca. Y era muy duro en los desfiles. Y era lo que te ponía de comandante de una de las 3 divisiones y si te veía que tú andabas mal, te botaba sin asco. Fuérate, y traía otro. O sea, era duro el comandante Pita. El comandante Páez era más tranquilo, era más noble. El comandante, o sea, más bueno, diría. La palabra no es noble, era más bueno. Comandante Páez. Pero también la gente abusaba. De estas ceremonias, ¿cuál es la que más recuerda de todas las que haya asistido? Una que este fue el mejor desfile que asistí, o sintieron que se Yo creo que los 2 mejores desfiles que asistí fue uno en Guayaquil y uno en Milagro, aunque en Milagro siempre desfilábamos, o siempre íbamos, porque muchos milagreños terminaron en la academia. Y esos desfiles los recuerdo mucho. Ya les digo, los desfiles con Pita uno tenía que estar muy centrado, porque para Pita él creía que estaba en la Marina, que estábamos desfilando en la Marina, que estábamos desfilando en un campo de batalla. O sea, Pita nos veía como verdaderos soldados ahí. Por eso le digo, la alegría de Pita después de terminar el desfile es la alegría que usted ve a Patton cuando andaba en los tanques de guerra, cuando MacArthur dice volveremos. Pita en los desfiles, era cuando se lo veía más feliz. Y ahí, cuando no estaba en los desfiles, te pegaba, ¿se puede decir mala palabra o no? Te pegaba unas puteadas ante todo el mundo, ¿no? Y no le importaba nada, pero en los desfiles era cuando el tipo se transformaba totalmente. Doctor Castro, ¿y el comandante Pita supo de la confusión en Acapulco, no? No, sí supo de la confusión de Acapulco, pero para el comandante Pita eso fue una historia, una anécdota, y cuando quería vacilarlo a uno en las formaciones, ahí están los del Acapulco, los de la confusión, ahí lo decían, ¿no? Lo vacilaba. Ahí los vacilaba. Doctor, ¿vivió algún momento especial, así como visitas de autoridades o celebraciones memorables, así, cuando estaba en el colegio usted? Aparte de las conversadas. No, al colegio no había muchas visitas. Iban los padres de familia, nada más, pero sí, visitas especiales no. Los padres de familia, a ver si en realidad era un colegio que decían que había mucha disciplina, ¿no? Y en realidad sí hubo disciplina. Yo me considero un hombre disciplinado gracias a la Academia de Irigoyen. Porque yo venía un muchachito engreído de la casa y que te pongan castigado a limpiar un piso o a que tienes que arreglar tu litera o a la gamela, que tienes que recoger las gamelas del comedor y pasarlas a la cocina.
Entonces eso yo nunca lo había hecho, ¿me entiendes? O que te manden a un crucero y tengas que limpiar con un balde ahí y un trapeador del piso de un barco. Entonces son cosas que te van quedando grabadas, ¿no? Y yo a veces le digo eso a un hijo mío de 19 años y le digo, mira, tú no has vivido lo que yo he vivido, o sea, tu vida es suave para la vida que uno vivió. En la academia se vivió una vida dura. Era muy dura la academia en esos años, muy dura. Y te castigaban duramente también. Mira tú, hay una anécdota con el comandante Páez, que creo que expulsó a medio curso y tuvieron que ir los padres. Ese fue el momento más álido del colegio. Como Páez andaba siempre internado, con corbata, y Pita era en cambio un soldado, a lo que Páez nos daba clase de navegación, el curso dijo, como ya nos vamos a quinto curso, hagámosle una pasada al comandante Páez. O sea, la gente planificaba estas cosas. Entonces nos inventamos una canción que decía, bienvenido comandante Páez, Mantantino, Tirulán. Entonces, como él entraba, abría la puerta y decía, cállate unas líneas. Le contestamos, bienvenido comandante Páez, Mantantino, Tirulán. ¡Bum! Todo el curso estuvo expulsado, los padres fueron a hablar con el comandante Páez y se reintegró, ¿no? Entonces, mira, ahí está la diferencia entre Páez y Pita. A Pita no le podíamos hacer eso. A Pita no le podíamos hacer eso. Porque eran dos caracteres totalmente distintos. Algo bonito que había en esa época es que los rectores, tanto Páez como Pita, comían en el comedor del colegio. Comían en el comedor del colegio. Entonces uno tenía que guardar ahí en el comedor respeto, ¿no? Tenía que guardar respeto. Doctor, el comandante Jorge Páez era el rector en esos momentos y el comandante Pita que usted menciona, ¿qué cargo tenía él? Pero el rector, pues, o sea, el comandante Páez es el primer rector de la academia, porque la academia la forman unos marinos, unos militares marinos como el contraalmirante Guzmán, que el hijo también estudió en la academia, Paquito Guzmán, a quien los papás se le mueren en un accidente a Quito, en carro, iban con los vidrios cerrados, entonces les entró el monóxido al carro, se murió. Entonces la academia fue formada por marinos. Pero el comandante Páez, como había sido edecán de Velasco, era un hombre protocolario, de terno, de corbata. El comandante Pita era un hombre de campo. El comandante Pita andaba vestido como un soldado ahí, por ahí te iba arreando un palazo, un manazo, y uno tenía que aguantarlo. Esa era la diferencia. Doctor, y de esas enseñanzas de su paso por la NAI, ¿cuáles se mantienen vigentes en su vida hasta ahora? Vuelven a lo que tienen preguntas. ¿Perdón? Yo creo que se mantienen casi todas. Todas. Yo soy un hombre jodido, soy muy duro también, porque tengo esa formación y más la tengo de Pita que de Páez. Porque Pita fue muy, muy duro conmigo. Pita fue muy duro. Pero yo me gradué, nos abrazamos y me dijo, vas a ver que tú vas a llegar muy arriba, tú vas a ser político, vas a hacer esto. Y por eso yo he sido duro. Guillermo, una pregunta adicional. Cuando se graduaron, ¿dónde se graduaron? ¿Dónde fue la ceremonia de graduación de su promoción? No, ¿Recuerda? nos graduamos en el mismo colegio. ¿Ya? Ahí les enseñé una foto de la graduación. Aquí estoy dando examen. No se hacía. Ahí te entregaban el diploma, te decían que te habías graduado, pero la fiesta ya la hacía cada cual individualmente. No había una fiesta así. Ahí estoy graduado. Te ponían ahí el bonete, había ahí un brindis y toda esa cuestión. Aquí está mi papá, aquí está mi mamá y aquí está una prima mía que fueron al grado. Pero de ahí cada cual hacía su fiesta por su cuenta. No es que había una fiesta de colegio. Ay, ay. No había una fiesta de colegio. Y finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los cadetes y ex cadetes en la NAI? Bueno, a los ex cadetes yo sé que muchísimos ya se han muerto, ¿no? Yo tengo 73 años y cuando veo ya algunos que se han muerto. La academia en los 6 años que yo estuve era muy llevada.
tanto desde el primer año hasta el sexto año era muy llevado. Y yo recuerdo cuando ya estaba en tercer año, tú como que ibas adoptando a alguien que entraba a primer año. O sea, ya el que estaba en tercero iba adoptando a alguien. Yo recuerdo que adopté a un muchacho Granja, que yo lo veía Granja, aniñadito, y era como que si me estaba viendo yo cuando llegué. Entonces yo lo fui preparando a Granja para todo lo que venía. Y yo creo que ahora la academia no tiene esta disciplina que tenía antes. Tiene muchísimo alumnado. Yo veo por ahí alumnado cuando veo que salen en los buses y veo mucho alumnado. La academia sí debería retomar algo del pasado, ¿no? De todos estos comandantes que pasaron por ahí. O deberían hacer una reunión con los que todavía viven para que se vayan contando estas anécdotas, ¿no? Porque sí fueron anécdotas fuertes. Y cuando uno planificaba un escape, no es que eran dos o tres los que planificaban, era una planificación del curso total. O sea, el escape se planificaba de dónde uno iba a salir, quiénes iban a taparlo, si los llamaban le decían que estaban en los baños o que estaban por acá. O sea, era todo el curso. O sea, había un espíritu de cuerpo terrible ahí en eso. Entonces, cuando venía el castigo, como ya lo sabían, venía para el curso entero, ¿no? No era solamente para los que en ese momento se escapaban, sino que era para el curso entero. Y ahí también, por ejemplo, al profesor de música, el profesor Alvarado, profesor de música, una vez en el quinto curso le sacaron los pernos de la puerta. Entonces, él tenía la costumbre de empujar la puerta y a los que estaban en la puerta se fue con puerta y todo, no es que se le habían sacado los perros. con puerta y todo, pero cuando venían, bueno, ahí vino Pita, bravísimo, y nadie decía la puerta, aquí se robaron los perros, nadie le ha sacado los perros. O sea, venían esa confrontación, aquí los perros se robaron, usted échale la culpa a otra persona menos a nosotros, comandante Pita, pero era el curso el que le había sacado los pernos de la puerta, ¿no? La verdad es que fueron momentos muy bonitos en la academia, muy agradables. Pero también fueron tristes porque dentro de ese grupo se fueron muriendo algunos. Ahí había un paso a desnivel, todavía existe ese paso que te lleva a la playa. Ajá. Ahí había un muchacho Yauri que era muy querido en el colegio, ahí se vino guardabajo en una camioneta. Había un muchacho milagreño, Mandermo, que quizás fue uno de los mejores estudiantes del colegio. Se murió de cáncer al cerebro, entonces, todas esas cosas. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer al doctor Guillermo Castro Dájer, es cadete de la tercera promoción de la Academia Naval Almirante Íligo. También quiero hacer un llamado a toda la comunidad de Exanay para que se pongan en contacto con nosotros para que cuenten sus vivencias por su paso en la academia, ¿no? Alfredo. Yo les puedo tomar fotos, todo esto se las puedo enviar. No, sí, eso, justamente. Para que ustedes las tengan ahí. Y me faltaron unas chiquitas que si no las veo, yo las tengo guardadas ahí, que eran del barco, del Esmeralda, del Baja Esmeralda. El Esmeralda todavía vive. Qué bueno. Todavía vive. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa. Una segunda parte sí, porque se quedan bastantes historias. Ahí, ¿no? Bueno, es que ustedes tienen que ubicarse. ¿Qué edad más o menos tienen ustedes? Tengo 54 años. Ya, ya. Ustedes tienen que ubicarse en un colegio alejado de la ciudad. Alejado, donde solamente pasaba la línea 14. Claro. Donde la gente iba el fin de semana al Mesón Carmita. O sea, tú vivías en el destierro. Y donde al frente quedaba la Casa de los Isaías, que tenía un nombre famoso. Claro. Y que ahora es una unidad judicial. Entonces, ubícate ahí. Entonces, para los internos, que hubieron bastante internos, para los internos era como vivir en una prisión, ¿me entiendes? Y era vivir en una prisión. Entonces, cuando tú a un interno al día siguiente le llevabas a regalar un tango, ya, que en esa época se vendía mucho, un tango, para él era una felicidad, porque ese no salía.
Había internos que no salían ni sábado ni domingo. Los tenían ahí encerrados por un mes. Entonces eso era duro, ¿no? Duro, duro. Claro, Entonces, si en los 80 que nosotros fuimos estudiantes, digamos que ya estaba poblado, imagínense en los años 60, o sea, no, pues eso era abandonado totalmente. claro, Ya te digo, por un lado tenías el Mesón Carmita, al frente tenías la casa de los Isaías que se Sí. llamaba Las Alturas, Ya. y a 3 o 4 kilómetros por el monte, que era la trocha que uno cogía, tenías el colegio americano. O sea, los escapes eran por la trocha, por el edificio que estaba arriba, que era el segundo pabellón. Uno se escapaba por atrás y llegaba al colegio americano. Claro. o sea, Ese por era la avenida José Gómez Gault Ajá. actualmente, así se llama ahora Claro. esa avenida, que da el colegio americano. esa, pero la tenías que coger por una trocha, no había ahí calle. No, pues no bien. Ibas atrás al colegio americano. Y ahí cogías la 14 que te botaba a ciertas partes del centro, que era la única línea que había. Claro. No había más líneas. Claro, porque ya en mi época ya había, bueno, estaba la línea 14 y después ya estaba la Pascualeña. Mira tú, y ya con esto creo que ustedes cierran el programa. Era tan jodido Navarrete en la época de Páez con Mantilla, y era tan jodido Pita, que a veces el mesón Carmita te mandaba a vender chicharroncitos o fritaditas, y esta gente no te dejaba comprar ahí. No te dejaba, porque tenías que comer, tú tenías que comer ahí. Y eran estrictos en la comida, muy estrictos. Los dos rectores y los dos inspectores, ¿eh? Los dos rectores y los dos inspectores generales. O sea, eso nunca cambió en el colegio. Eso nunca cambió. Y cuando metieron a uno que se llamaba Teófilo Bucarán en la época de Mantilla era peor, porque ese venía de la Academia Naval, de la Academia Gómez Rendón. Rendón. Entonces ese venía con otro concepto, con un concepto militar al lado de un concepto naval. Entonces ahí venía un cruce un choque de conflictos que a veces lo tenían que parar. Esa es más o menos la historia que yo les puedo contar. Bueno, doctor, nosotros estamos muy agradecidos muchísimas gracias, bueno, por su participación, todo lo que ha compartido. Sabemos que se ha quedado mucho en carpeta, ojalá No, podamos. yo tengo un poco todo en carpeta, pues. Tiene que haber una Y segunda Y nadie parte. ha dicho que me haya quedado 30 veces a dormir en ese colegio. Claro. imagínese, y bueno, pues esperamos en algún momento nos haga con su visita en Es la que academia. yo quisiera ir, pero como la veo tan grande, no sé a dónde ir. O sea, ubíquense, cuando yo estuve en el colegio eran dos pabellones, el de abajo y el de arriba, pero ahora cuando paso por ahí veo un pocotón de pabellones. Podemos ponernos de acuerdo un día, ir allá y hacer una grabación. Encantado, Saber dónde eran los castigos. encantado. ¿Dónde era el castigo? ¿Dónde estaba el bar? El bar estaba casi al lado de la cocina, la cancha estaba abajo y los baños estaban subiendo por la escalera y todas esas cuestiones. Actualmente en la administración de la NAI se encuentra el señor Fernando Páez, hijo del comandante Jorge Páez Torres. Pero Fernando Páez fue marino también. Porque Creo que no. Páez tuvo un hijo que fue marino. Ya. Bueno, esa parte no la conozco. Don Fernando actualmente está en la administración y ahí podemos, me voy a comprometer vamos a ver cómo organizamos. Claro, el comandante Páez tenía un hijo que fue marino, le decían Joselito. Al hijo de Páez le decían Joselito. Y Pita también tuvo dos hijos que fueron marinos, que fueron los que después terminaron formando la Guayaquil, porque la Guayaquil nace de la Illingworth. O sea, la experiencia de Pita se la lleva a la Illingworth. No. Pero como la Illingworth no hay. Fuimos y somos los mejores. Sí, como la Illingworth no hay. Exactamente. Como ahí hay que para contarle a usted cómo las muchachas babiaban por esos uniformes. Las muchachas de todos los colegios babiaban, más que nada por el uniforme blanco, ¿eh? Por el uniforme blanco. Les gustó más que la chaqueta crema y el pantalón azul. El blanco era el taco y la bola, los demás a la cola. Así es. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, Alfredo, amigos de Navegando Historias.
nos vemos en el siguiente viaje. Buenas noches. Pero sí me gustaría que me invites al colegio para ir a nuestro día. Te siento holográficamente. Tenemos que planificarlo. Sí, tú lo planificas y ahí te cuento muchísimas anécdotas. Hecho. Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Bendiciones a todos ustedes. Saludos. Navegamos en historias, un legado sin final, hermandad y disciplina, orgullo naval, Exai, siempre firmes, siempre más allá, con valor y compromiso, seguimos sin dudar, por rumbo al horizonte y no son. Navegamos en historias, un legado sin final, hermandad y disciplina, orgullo naval, Exanay, siempre firmes, siempre más allá, con valor y compromiso, seguimos sin dudar, hasta el próximo viaje, seguimos avanzando, rumbo al horizonte.